Y ya estamos grabando. Me he puesto a grabar porque estoy jugando a Star Ocean. Este es el Star Ocean R... no me acuerdo. Este es el único que jugué yo en PSX, el único que me llamó la atención, el único que no me terminé también como RPG. Los demás Star Ocean nunca me han llamado la atención, pero este me pareció realmente bueno. Me parece curioso que hayan sacado justo este, el que me gustó. Supongo que será porque es bueno. Y la han rehecho con el estilo este pixel art que tiene ahora Square. Porque este juego es de Square. Y simplemente he visto un mail de que había una demo, que habían sacado una demo. Cosa que me alegra bastante que últimamente haya demos, porque sinceramente muchos juegos yo no los compro porque al no poder probarlos, no sé si me va a gustar o no. Entonces antes de arriesgarme prefiero no comprarlos. Últimamente me he llegado batacazos grandes. Final Fantasy XVI, por ejemplo, para mí ha sido una decepción muy grande y no me lo estoy acabando. Estoy intentándolo, pero soy incapaz porque me aburro soberanamente. Y Star Wars Jedi Survivor, el cual compré también desde el lanzamiento, tampoco es que me esté matando ni gustando excesivamente. Entonces, antiguamente había juegos AAA que tú entendías que iban a ser juegos potentes y juegos que te iban a gustar. E incluso Final Fantasy XVI o Star Wars Jedi Survivor, los dos tienen ambas buenas notas. Sin embargo, los dos son para mí, quizás más Final Fantasy XVI que Star Wars Jedi Survivor, pero ambos me están decepcionando. Sin embargo, este año me parece curioso porque juegos como Baldur's Gate 3, por ejemplo, que no se esperaba tanto de él, aunque yo sí que sabía que ese juego me iba a gustar, han acabado siendo una obra de arte. Yo esperaba que me gustara, pero no tanto. O sea, que no genera tanto revuelo, por así decirlo, ¿no? Pero este Star Ocean tenía ganas de jugarlo simplemente, lo tenía instalado en Play 5, inclusive la versión antigua. Pero he visto que salía esta versión remasterizada, yo creo que lo vi ya a principios de año, y dije, pues no voy a jugar a la versión de PlayStation 5, voy a esperar a que salga este, que tiene muy buena pinta. Y me he puesto a grabar simplemente porque los gráficos me han dejado con la boca abierta. Me encanta este estilo, es impresionante lo bien que se ve, el mimo que le han dado, y aunque la interacción entre personajes píxeles y fondos, por así decirlo, con alto gráfico, con alta calidad gráfica 3D, parece raro al principio, pero es impresionante. Me está encantando, me parece, artísticamente me parece de otro nivel, ¿eh? Me está encantando. Y el juego realmente es lo mismo de antes, pero un poco rehecho de la buena manera, ¿no? Entonces me está gustando mucho y quiero que lo veamos un poco. Simplemente no voy a hablar tanto para que veamos un poco y disfrutemos un poco del juego. Es una demo, ¿eh? Ya digo, está en Steam, la podéis probar todos. Well, how can I put it? It's really far away from here. Really far away. A faraway place? I have never even been off this continent. That's really amazing. Is Earth farther away than L? I suppose, yeah. It must have been quite a long and difficult journey. Mr. Kenny, once we cross this bridge, we'll be in Arlia. Arlia, is that where you live? But, are you sure it's alright if I just barge in? Of course it is. Besides, I need to repay you somehow. No, please, don't worry about it. I didn't do anything that special. You don't have to be so modest. It won't be much, just the least I can offer you. So please. Es impresionante, ¿eh? Se ve muy bien. Lo que es el decorado en 3D está muy bien hecho, con una calidad gráfica alucinante. Pero es que la mezcla con el pixel de los personajes principales queda muy bien. Artísticamente es un toque muy distinto a todo lo que hemos visto. Y a los juegos de rol, especialmente a los juegos de rol antiguos, les queda como anillo al dedo. I haven't breathed air this clean in a long time. What do you mean by clean air? Is there such a thing as dirty air? Yeah, it's sure dirty where I come from anyway. Really? I don't think I would like that. I don't think so either. This feels 1,000 times better.
1000 Well, there's times. plenty of clean air here, so breathe as much as you please. Sin que te cobren tasas. I need to run back home for a little bit, Mr. Kenny. Would you mind maybe taking a walk around the village for a little while? Sure, no problem. I'll be right back. It's probably not a good idea to get too involved with the locals. I better try to find a way back. Maybe the villagers will have something helpful to tell me. ¿Y no que no querías interaccionar mucho con ellos? Esto me gusta mucho porque no todas las conversaciones tienen que ser con voz. Me refiero a las conversaciones que sean un poco más normales. El texto es suficiente porque lees más rápido de lo que escuchas el texto, o sea, de lo que escuchas la voz. Entonces te viene bien para darle otro ritmo distinto al juego y le quieres dar dos ritmos distintos al juego. Un ritmo el cual te permite más avanzar, explorar y combatir, el cual esto de leer textos es perfecto, y otro ritmo más cinematográfico, más de historia, un ritmo más pausado donde quieres realmente prestar atención a lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que esto es un acierto. Pero como digo, el juego se ve... me ha dejado de piedra. O sea, no esperaba este nivel. No lo esperaba para nada. Me encanta, literal, Y más viniendo de este juego que nunca me lo terminé, que nunca me lo pasé en PlayStation, pues es una compra asegurada para mí. Pero, como iba diciendo, es algo que me gusta mucho que está pasando este año, que los AAA se la están dando por todas partes, dándolasela en el sentido de que un AAA como Final Fantasy XVI, por ejemplo, esperaba vender a lo mejor 20, 15 o 10 millones de unidades y acabó vendiendo, no sé por cuánto irá, 4, 4,5 o menos. Lo cual me parece bien porque ahora... me parece bien en cierto sentido, entenderme. Yo quisiera que Final Fantasy XVI fuera un juegazo, que me costó un dinero. Pero que estos juegos que tienen pinta de ser, que no iban a ser tan buenos, estén saliendo tan buenos... Me sorprende gratamente y me hace creer que todavía existe mucha, por así decirlo, muchas ideas buenas en el mundo de los videojuegos y no siempre es la típica producción AAA de mundo abierto cinematográfico que estamos viendo últimamente para todos. Y por ejemplo, Amazing Spider-Man 2, el de Marvel Spider-Man 2, yo muy posiblemente no me lo compre de salida y esperaré bastante porque sé lo que espero de ese juego. ¿Que va a ser un gran juego? Por supuesto. No estoy diciendo lo contrario. Pero quizás no sea el juego que yo esté esperando ahora. Acabo de jugar God of War no hace mucho. Acabo de jugar otro tipo de juegos que me plantean algo muy parecido. Entonces, bueno, pues un tipo mundo abierto, etcétera. Es más o menos lo mismo que estoy jugando en Star Wars Jedi Survivor. Entonces, esto me plantea algo muy distinto y algo que me recuerda a mi infancia y me encanta. ¿El alcalde está ocupado? Por favor, todo el mundo sabe que los alcaldes no hacen nada. Wow, mirad esto, Mirad qué bien se ve, en serio. Me ha dejado alucinado, Sí, señor. Ah, vale, esas son las dos salidas que me marca de la casa, que vale, me las marca como que puedo salir por ahí. No puedo girar la cámara, ¿no? No, vale. O sea, la cámara es fija, pero bueno, está bien hecha porque al ser fija también te permite darle el ángulo que ellos pretenden que tú tengas para este tipo de juego, que normalmente suele tener una vista isométrica de los niños. Clase de monstruo. Qué bueno. ¿Quién es este? ¿Marquinas? Eran máquinas, ¿no? Vale, un elixir. Una armadura de piel. Vale, aquí me puedo equipar. Ten en cuenta que esta demo la puedes jugar máximo 3 horas. Y como máximo puedes llegar hasta cierto punto. No sé qué punto era. Pero hay cierto punto que te permitían ellos
Le pregunto por una nave espacial. ¿Ese será un punto de guardado? Lo que no sé es si luego la partida se guardará para cuando vayas a jugar al juego una vez que termine la demo. Entiendo que sí, ¿eh? Leeré sobre ello. Entiendo que sí. Ah, mira. Mucho cofre. Me gusta lo de los cofres de colores porque te dice si realmente, o sea, de alguna manera te está advirtiendo de si quieres ir a por ese cofre o no. Quizá algunos lo vean de mala manera porque te quita un poco lo que es la sensación de que ese cofre puede contener algo muy gordo y te esfuerzas por ello, pero luego al final acaba siendo una decepción. En este caso no sabes lo que hay dentro, pero por el color del cofre sabes que es algo importante. Entonces yo creo que esa sensación no se llega a perder. Pero hacía tiempo que ningún juego me llamaba tanto la atención por ese tipo de gráficos y el tipo de juego que es. Y llevaba tiempo porque me he terminado Resident Evil 3 esta mañana, el cual he de decir que me ha gustado mucho. Yo no he visto muchas críticas a Resident Evil 3, pero a mí el juego me ha encantado. Y la verdad es que buscaba algo a que jugar y estaba buscando varios juegos y que este salga ahora en un mes me parece impresionante. Y me lo apunto para jugarlo, ya lo tengo añadido a mi lista de Steam y me está encantando, sinceramente. A ver, por aquí. No se puede. Escaleras por aquí. Puedo subir más arriba, ¿no? También un cofre. No sé para qué sirven esos objetos todavía. No recuerdo el juego original que empezara así 100%. Tendría que revisarlo, sinceramente, porque no jugué hace tanto. Como ya digo, jugué a la versión de PlayStation 5. Me suena que era algo distinto. Quizás esté yo equivocado y el Star Ocean que yo estaba jugando en PlayStation 5 es distinto. Tendría que verlo. No es que yo sea un gran fan de Star Ocean. Ah, mira. Esto antes no estaba. Qué bueno. Ah, mira, ya has tenido experiencia, has subido de nivel y has tenido una nueva habilidad, que ha sido tajo aéreo. Dice, haz diversos preparativos para tu aventura, como comprobar el inventario, ta. Ok. Objetos, que tengo aquí unos cuantos. Se usa una creación de objetos de arte, equipamiento. Es resistencia a los elementos débil, media, completa o absorber. Ok. Aquí no tengo nada, armadura de piel. Vale, por aquí no tengo nada para ponerme. Las artes. Vale, PV es principalmente el daño infligido. Interrupción es principalmente inflige daño a los escudos. Y equilibrado inflige daño a los PV y a los escudos. Ok. Vale, algunas escenas de los hechizos se pueden saltar, lo cual pues tiene su lógica. Habilidades de batalla. Ok. ¿Esto que me haría? Ignorar aleatoriamente la defensa del enemigo al atacar. Ah, vale, son como mejoras, ¿no? Eso lo están poniendo mucho los juegos de últimamente, de como truquitos. Por si quieres hacerlo más rápido, más sencillo, etcétera, ¿no? Más probabilidad de efecto, aumenta aleatoriamente el poder del ataque, aumenta aleatoriamente reduce el tiempo de aturdimiento. Vale, ok. Cancelación. Al lanzar un hechizo a la vez que el enemigo, aunque el tuyo se active antes, existe una probabilidad de que el tuyo lo cancele. Curioso. Vale, dice usa los puntos de PC para mejorar las artes especiales y los hechizos. Vale, la pistola de fase. Tengo 28. Y el tajo aéreo. Ok. Vale, y tácticas, que sería estrategia ahí. Vale, para los compañeros que no manejes mientras que estás en combate. Vale.
So where is he right now? Well, I told him to look around town for a bit. Wait a minute, Reina. Excuse me. Ah, is something wrong, Mr. Kenny? No, I was just walking around the village and I wound up here. Oh, I see. I didn't expect you to be here. Is this a bad time? Oh, no, not at all. Mom, this is Mr. Kenny. He's the one who saved me earlier. Oh my. So he's the one you told me about? Well, hello there, Mr. Kenny. I'm Reina's mother. Just call me Westa. Reina said that you saved her from a dangerous situation earlier. Oh, it wasn't anything special at all. But of course it is. It would have been a disaster if you hadn't shown up when you did. I told this girl time and again to stay away from the sacred forest, but she never listens to me. Oh, Mom. Reina, you should just be glad that you're okay. Anyways, Mr. Kenny, I'm sorry I kept you waiting. I'm done here, so how about I show you around the village? Ah, yes, please. All right, see you later, Mom. Okay, I got it. Have fun, you two. It was nice meeting you, ma'am. I'm sorry about my mother. She can be annoying sometimes. It doesn't bother me. My parents are kind of the same way. Oh, really? Yeah, like you wouldn't believe. You'd be amazed. Well, shall we get going? Por supuesto. A ver, ¿a dónde vamos? Vamos a entrar a la casa de la gente. Pues nada, vámonos. Vamos a entrar en casa de otro, total. Ya no se suelen hacer este tipo de juegos tan originales. Ya todo suele ser un producto mucho más industrial. Por desgracia. Me sorprende que siga vivo. Qué bueno. No me suena nada de esto. Entonces yo quizá el Star Ocean que yo estaba jugando en PlayStation no era exactamente este. Podría ser eso, otro parecido. Lo cual me viene bien porque me puedo pasar otro Star Ocean. Jugué a uno hace muchos años en PlayStation, creo que fue. No, PlayStation sí jugué a lo que he dicho, pero creo que salió otro. Y lo jugué bastante tiempo en Xbox 360. Pero me aburrió bastante al final, porque era todo, estaba casi todo el tiempo peleando prácticamente. No había prácticamente nada de argumento y lo que había de argumento no te interesaba mucho. Mom, I'm back! Hello. Reina, I wasn't expecting you two to be back so early. Just in time, though. I was just finishing up everything. Finishing up? What? Mom, what's all this food here for? Doesn't it look delicious? I put all of my best recipes out on the table for you. That's not what I mean. What? Did I do something wrong? I just thought I'd thank Mr. Kenny with a nice meal. I understand that, but isn't this a little much? Is it? He's pretty young, so I figured he'd have a big appetite.
You are hungry, aren't you, Mr. Kenny? Actually, I am, yeah. See, a real man could put all this away, no problem. So eat as much as you like, all right? Thanks. Oh, Mom. Oh, thank you so much for the meal, but I just can't eat anymore. Are you okay? You didn't have to force it all down, you know. I'm fine, I'm fine. I've got a cast iron stomach. I'm sorry my mother made so much. It was all delicious, though. My mother would never be able to do something like that. Thanks for the compliment. I'm glad you're happy. I'm gonna go downstairs and help my mother clean up. Feel free to rest up here for a bit, all right? Sure, that sounds good. Hay otra demo que si queréis probar, yo la he probado esta mañana, pero no me ha gustado, que es el juego de Robocop. El juego de Robocop, pues yo no tenía mucha esperanza en él, pero había leído algún youtuber o algún sitio que era bueno. Y bueno, pues voy a probar la demo. Y nada que ver, ¿eh? He jugado 1 hora y he dicho, vale, ya tengo más que suficiente. Eso sí, la física y demás está muy logrado todo, pero el juego es muy malo. Quizás sea también por la temática de Robocop y tal, que no se mueve prácticamente nada ni nada, pero básicamente parece un shooter de estos de antigua generación, de tenías la pistolita, apuntar a la pantalla y disparar. Además tiene cosas que son muy tontas, no tiene mucho sentido. Hello, ma'am. How was the meal, Mr. Kenny? I didn't make too much, did I? Oh, not at all. All of it was wonderful. Thanks for making it. Really? Oh, I'm so glad to hear that. You're welcome. So you really liked it? I really did. Are you 100% sure? I'm 100% sure of... Well, thank goodness. I wouldn't know what to do if it wasn't good enough for the hero. Did you just say hero? Ugh. Mom, I'm back! Raina, oh, no, 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 no. What's wrong, Mom? Why are you panicking like that? No, it's just that I've... Calm down, Mom. Tell me what's wrong. I said it. Said what? I said the H word. What? You told him that? So what did he say? I don't think he understood what I meant. Look, what's going on here? Please be calm, everyone. It's all right. He doesn't understand what this is all about either. Oh, Mr. Kenny. This must be Claude C. Kenny then, yes? Allow me to say, I'm honored to make your acquaintance. My name is Regis, and I humbly serve this village as its mayor. Good to meet you, sir. Allow me to thank you profusely for saving our dear Raina's life in the sacred forest. Oh, not at all, sir. Speaking of which, Raina has told me that you are, at present, in the midst of a journey. Oh, well, it's hardly worth calling a journey, really. So tell me, where is your destination? The Kingdom of Cross? Or perhaps the continent of Lacour? Well, A curious traveler indeed. Not only do you not know where you are, but where you are going is also yet unknown. What are you trying to say, sir? Mr. Kenny,
If you will forgive my rudeness for a moment, I do believe everything you have told us has been a lie. You are far from an ordinary traveler. If I'm not a traveler, then what am I? A visitor from another world. A hero of legend, hidden under the guise of a traveler. In fact, even you will agree that you are the hero of light who has come to fulfill his duty as our savior. Am I wrong? What? Listen, what would possibly make you think that If it's proof you need, then let me share with you a glimpse of our world. It has been told in our history that when the people of Expel are suffering under the threat of impending doom, a hero will appear in garbs of foreign make, and with his sword of light, he will save us all. Nos salvará a todos. Your clothes are nothing like what we have, and you carry the sword of light. What more proof do we need? What are you... I don't have any sword of light. Of course you do! You used a blinding light to save me earlier. That? Maybe he really isn't the one. He's got to be. I think I know why you're all confused. This weapon of mine, it's not a sword of light, although I'll admit that it's something like one, but still, carrying this around doesn't make me any kind of special hero. There's gotta be some kind of mistake. How can you say that? Well, I mean, I'm not a hero. I don't have any kind of power like that. I don't even have any idea what's going on here. How can you expect me to save anyone at all? You truly have no idea? You really don't know anything about the sorcery globe or the cataclysms? We're not talking about something that happens in the village here. We're talking about the cataclysms that have affected the entire world. It seems that you do not really know what we are talking about. Please allow me to explain. It all began 3 months ago. On another continent, northwest of this village, there is a kingdom by the name of El. One fateful day, a meteor crashed upon Aluria, a town located within El's territory. At first, people saw it as merely a rare and remarkable celestial event. But before long, a cataclysm took place. Great hordes of monsters suddenly appeared in the once peaceful nation, and the havoc they spread devastated the kingdom of El. There has never been anything like this before in our world. Not until the arrival of that meteor. It only stands to reason that the two events are related to each other. The meteor came to be called the Sorcery Globe, a stone of pure demonic evil. No matter how you look at it, that stone must be the reason for the disasters that have befallen the world. And now, just as the sorcery globe fell upon our heads one day, so you have also appeared out of thin air. If that stone is the source of the chaos, then we believe that only you can cut through the chaos and save us. But I'm just a... The cataclysms are still ongoing as we speak. Strings of earthquakes like nothing recorded before. Docile animals turning into fearsome monsters. It will not be long before disaster befalls this humble village too. But I'm not anyone special like your story said. How am I supposed to deal with some kind of magic meteorite? If you are not, then where did you come from? I don't know how to explain it, and even if I did, you wouldn't understand it. The only thing I can tell you is that I'm here because of an accident, and not because I wanted to be here. I just want to go back to where I came from. That's all.
You must have your reasons, but you must let us know more before we can make sense of this. I know, but that's all I can tell you. Very well. If you insist on it, then I am sure there is at least some truth to it. We will have to accept that you are not the hero of light after all. How can this be? I'm sorry. This is probably not what you all wanted to hear. Not at all. It is our own fault forcing you to be someone you are not in the first place. I'm sorry about this. Reina! You should probably leave her be for now. She believed with all her heart that you were the hero we needed. I'm sure she will be over it soon enough. Reina. There is one thing I would like to ask of you, Mr. Kenny. Please, if you can, try to avoid acting in a way that would... I am, of course, referring to the Sword of Light. But if you could, I ask you to be prudent with your behavior in general as well. As I explained to you, things have been unsettled ever since the sorcery globe landed. People are anxious and uncomfortable. To have someone who matches the description of our legends suddenly appear in these circumstances, well, hopefully you can understand why people like Reina were holding out so much hope for you. So I do ask you to be mindful not to instill that hope into people. Yes, Mayor. I'll try my best. Well then, on that note, Mr. Kenny, what's your next order of business? I wish I knew. I thought maybe I would try to find something that'll get me back home, but... In that case, why don't you stay here in our village for a while? You can stay in my house for as long as you like. Perhaps you'll be able to find out something useful while you're here. Oh, I couldn't impose like that. Not at all. If anyone was imposing around here, it was certainly us. I insist. Well, in that case, I will accept your offer then. Did you sleep well? Yes, very. Thank you. The mayor will see you downstairs. Vamos a ver al alcalde. Good morning, Mayor. Ah, you're finally up. Yes, I needed a good night's sleep. Superb, superb. By the way, Mr. Kenny, if you can't find what you're looking for here in Arlia, you might want to try visiting the town of Salva to the north. Salva's a mining town where you can find people from all across the continent. Perhaps it will prove to be worthwhile to have a look over there. All right. Thanks for the tip. Don't worry about it. Oh, and one more thing. Your Sword of Light will probably attract too much attention. So please, make use of this sword instead. Finally, if you're ever tired, you can use the upstairs bed anytime you like, day or night. Great. Thank you very much. I wish you the best of luck. Vale, ya continuamos. Ya tengo que ir por ahí arriba. Vamos a grabar y a ver si puedo mostraros un combate. No ya mucho tiempo de charla. Está súper bien hecho, se ve impresionante, ¿eh? Huh? If you're gonna leave the village, you better stay close to the road, okay? The forest is really dangerous. I'll Un remember niño that. crecidito. Thanks. Para girar la cámara en el mapa mundo, pues esto para cambiar el grado de aumento del minimapa. Dice, las runas de enemigos aparecerán en las mazmorras y en el mapa del mundo. Verde, enemigo débil. Morado, enemigo normal. Enemigo fuerte. Si tocas una runa de enemigo de frente, comenzará un combate. Si lo tocas desde detrás o bien
Uno, te toca a ti. De detrás activarán el ataque trasero. Comienza el combate. El contendiente que ha caído en la emboscada será afectado por aturdimiento. Ok. Se ve súper bien el juego. Qué bueno es. Mira, para que veáis el combate. Cambiar de objetivo fijado con LT, ¿no? Fijar, desfijar objetivo. Ok. Los controles para cambiar se pueden modificar en ajustes. Cambio por lista. Cambio de posición actual. Pulsar justo cuando te ataque un enemigo para ejecutar un contraataque perfecto. Ok. Realiza un contraataque perfecto si se tiene el siguiente beneficio. Recupera 25% de PM máximo. Cuanto menos PV tengas el personaje, más PM se recupera. Y el escudo del enemigo se disminuirá en 1. Y de fallar un contraataque perfecto tiene los siguientes efectos negativos. El personaje queda interrumpido, por lo que no podrá actuar durante un tiempo. La barra de modificación se reinicia. Ten cuidado ya que puedes recibir mucho daño. Muy bien. Vale, entonces este. Ok, esto es para esquivar. Todo tuyo, que eso será para que... Bueno, para que veáis un poco una acción, una especie de action RPG. Se ve increíblemente bien, en serio. Vamos a atacar por la retaguardia, a ver qué tal. Vale. Ok. Me encanta lo que sea una acción RPG me encanta. No es 100% porque como podéis ver hay escenas para entrar en combate como antiguamente. Pero igualmente está muy bien. Vamos a pegarnos aquí. Wow. Listo. Nuevo nivel. ¿Podrás llegar ahí arriba? Bueno, aquí tengo que hallar el modo de recuperar con el cable. Mira lo que hay allí, ¿eh? Un enemigo rojo, gigante, que será un super enemigo. Yo, antiguamente en este juego, si no recuerdo mal, lo que pasaba era que a los enemigos no los veía y simplemente cuando ibas caminando, pues te encontrarás con una pelea, una batalla. Pero ahora han metido este tipo de imágenes para que veas el enemigo por dónde va. Lo cual me agrada. Es una solución no quizás la más... o la mejor implementada de todas. Pero está bastante bien. Ahí estamos. Vale, vamos a coger el cofrecillo de aquí. Talismán. Entiendo que me lo podré poner y me da más defensa. Vale. Amigos. Listo. Pues este no es el Star Ocean que yo estaba jugando en PlayStation. Y me alegra porque así tengo otro Star Ocean que me estaba gustando en PlayStation, el cual puedo jugar. Para que veáis un poco cómo funciona. Vamos a también a adelantar yo un poco hacia la misión principal. Porque básicamente estos son combates contra los mismos enemigos. Y son relativamente sencillos, como podéis ver. Se puede aumentar el nivel de dificultad del juego, ¿eh? Por si lo queréis más dificultad. Vale. Ok. Listo. Quiero probar lo del contraataque. Justo a la A, justo a tiempo, ¿no? Ok. Quiero probarlo. Aquí sí será la siguiente misión. Yo quiero probar el contraataque. Vale, de frente. Bien, son 3 enemigos. Ahí estamos. Vale. Wow, ese me ha gustado.
Me ha dado collar, que es un tal accesorio también. Un collar normal y corriente que otorga protección. Pero no pone nada. Pone normal. Aquí se puede guardar, ¿verdad? Sí. Vale, aceptar. Vale, ya estaremos aquí. Aquí parece que puedo comprar. Vale, mermelada fresca que lo que hace es curarme. Ok, no me cura mucho, ¿eh? Voy a comprar menos porque cura bastante poco, un 10% nada más. Aquí es para descansar. El alcalde es el dueño de la ciudad. ¿El bar será este? Parece que no, ¿no? ¿Habrá algún cofre por aquí? Interesante. No, aquí hay alguien. Ok. El hijo del alcalde robó la piedra. Esto es político. Acuavallas. Por el veneno, recupera un 22% de PM. Vale. ¿Y vender? Ok, ¿y esto? Steam Store. Ah, para que compres el juego, entiendo. Me abre Steam, no sé si lo veis vosotros, pero me abre Steam. Curioso. A la larga, es la que tengo. Furia doble, esa no es para mí, ninguna de estas, ¿no? Sandalias sí que podría comprar unas. Compremos unas. Este casco también me viene bien. Son mejores que las sandalias. Lo tengo todo equipado ya. Sí. Perfecto. Continuamos. Y ya me he enterado que vuestro alcalde es el dueño del pueblo. Retrato B. ¿Qué es eso? Dice, un cruel destino se cierne sobre esta joven. ¿Qué le reclamará el flujo del tiempo? Ah, vale. O sea, es para que veas la manera en que... Ok. Vale, cómo estaba hecho el diseño. Qué bueno. Vale, la taberna queda donde decía donde podía enterarme de todo. Estos dos señores son gemelos. Bueno, son trillizos porque el tercero está ahí arriba. Sabe vender. El alcalde y son el alcalde los que eligen el alcalde y el hijo del alcalde. Vine desde Linga para encontrar trabajo. En toda mi vida en Linga jamás había oído hablar de lo que mencionas. Hay máquinas aquí. Vamos a casa del alcalde. Aquí como es totalmente gratis entrar en casa de alguien. No te denuncia ni nada. No me marcho, hombre. ¿Cómo me voy a marchar? ¿Qué es esto? Está todo más fea, ¿no?
Ese cocinero de lado parece que solamente tiene dos dimensiones. Ok, por aquí nada. Aquí hay un cofre. Hombre, claro, un huevo frito siempre está bien. Un talismán. Ya había tenido uno. Tengo uno puesto. Le pongo un segundo, pues más defensa todavía. Ok. Parece que la piedra esa es muy importante. Estarán dentro de la mina, ¿no? Nada, no es señal. Well, shoot. This planet's even more backwards than I expected. I can't find any leads anywhere. Nothing's popping up on my communicator either. Oh well. I guess I'll go back to Arlia and figure out what to do next. ¿Contra la mina? Sí, pero solo hasta aquí. Ahí está la guardia, no me deja entrar. ¿Qué es esto? ¿Sacar y que volver? Ah, eso te iba a decir, digo, si tengo que volver andando. No tendría mucho sentido, ¿no? Mejor así. Vale, esto tiene más sentido. What's everyone out here for? Ah, Mr. Kenny, Rain is in trouble. Reyna? What happened to her? Mr. Kenny, do you know about the son of the mayor from the next town over? Yes, a little. Then I'll cut right to the chase. Alan has taken Reyna away by force. Taken her away? Where? I'm afraid to say Pues está la cosa ahora como para hacer esas he cosas. took her back to his mansion. He's one of Reyna's most overzealous suitors. I never thought he'd be the sort of... Los políticos aquí son peores que acá, ¿eh? Well, what are you standing here for? We've got to help her. I'm afraid things aren't that simple. Alan's the son of the mayor. He's one of the most powerful people in his hometown. Madre mía. We could face retaliation in one form or another. Not that I accuse the mayor of being such a base individual, of course. I'm merely saying that the possibility of such a thing is much greater than zero. Alan also has a gang of thugs to serve as his personal guard. I imagine he threw his money at all the local ruffians he could find. His gang all look tremendously tough. We tried... But still... Something like this has never happened before. Oh, Reyna. My Reyna. Yo me encargo. Then I'll go save her. Since I'm not from this village, my actions shouldn't have any effect on the rest of you. I'm just a random nobody who decided that Reyna could use some of my help. But Mr. Kenny, it would be too dangerous to try and take them on by yourself. I can and I will. I have my sword of light, remember? Just wait for me, all right? Don't worry. Mr. Kenny, Please save her. I need Reyna back. I know. I promise I'll get her back to you. Y nos volvemos otra vez para atrás. Vale, entonces voy a hacer una cosa. Grabo aquí ya. Ya habéis visto de qué va el juego. Si que tenéis interés en él, está en Steam. Saldrá también para Nintendo Switch, consolas, etcétera. Todo eso ya sabéis cómo funciona. Tenéis la demo en Steam, luego probarla, que el juego no os va a decepcionar para nada, a mí me está encantando. Y sale el día 3 de noviembre.
Entonces es un juego muy recomendado. Lo dejamos por aquí. Hasta luego.